visto cuáles son los elementos más importantes que tienen que estar incluidos en las soluciones que hoy como país necesitamos para las MIPYMES. Y las voy a dividir en varios, digamos, momentos, en momentos de obstáculos y oportunidades, en momentos de cambios que tenemos que hacer y de esa manera poder estructurar un poco más como ese piso que requerimos nosotros las MIPYMES. Digo nosotros porque soy un emprendedor apasionado y he tenido que enfrentar de primera mano las dificultades a las que nos encontramos. Yo he tenido la oportunidad de emprender en el sector servicios, que es todavía un poco más complejo de entender para el sector bancario y real, el de la colocación de créditos tradicionales, porque cuando uno tiene productos o servicios hay un poco más de tangibilidad. Son las mismas barreras, son las mismas dificultades, pero cuando hay servicios, los bancos empiezan a pedir unas garantías que uno en muchos casos no tiene. Entonces, lo primero tiene que ver precisamente con eso, el acceso a financiación y educación financiera. Y quiero contarles algo que nos pareció muy particular cuando inició la pandemia en Colombia. Nosotros empezamos a encontrar empresas micro, pequeñas y medianas que a los 2 meses ya no tenían caja suficiente para operar. De hecho, algo que nos generó a nosotros una alerta es que a la tercera semana del inicio de la pandemia y del cierre total que se dio en el país, muchas empresas ya empezaban a cerrar sus puertas. Entonces, esto nos empezó a generar a nosotros una pregunta como Estado colombiano y en mi caso como Congreso, y es ¿cuál es la educación financiera que hoy tienen nuestras MIPYMES para empezar digamos, a organizar escenarios difíciles y poder subsistir a momentos difíciles? Claro, nadie estaba preparado para una situación tan larga como esta, pero era increíble que a las 2 o 3 semanas muchas de esas MIPYMES no tuvieran caja suficiente y empezaran a cerrar sus puertas, y nos abrió el debate sobre la educación financiera, sobre la capacidad de ahorro, sobre el plan B que tienen que tener muchos empresarios MIPYMES para poder tener un colchón de operación mientras se, digamos, restringe la venta. Y esto creo que va a ser uno de los énfasis más importantes que tenemos que hacer. Gran parte del fracaso de estas MIPYMES pues está relacionado con esa falta de acceso a crédito y con esa falta de planeación y educación financiera, que lo vi yo cuando tuve la oportunidad de estar al frente de Impulsa. Empezamos a encontrar que muchas de nuestras MIPYMES, aunque utilizaban ya Internet, no lo estaban utilizando para implementar sistemas que les permitieran planear financieramente toda la compañía, organizarla y de esa manera acceder también a crédito de una manera más fácil. Así que esos bajos niveles de conocimiento en materia económica y financiera, digamos que tenemos que transformarlos para poder de esa manera tomar mejores decisiones, pensar escenarios a mediano y a corto plazo en momentos difíciles, en momentos de prosperidad y en momentos, digamos, normales y tradicionales. Entonces, allí hay que hacer un esfuerzo gigantesco y es un obstáculo que nosotros tenemos, pero una oportunidad para poder avanzar. En el caso de impuestos, hoy Colombia tiene una de las tasas o de las altas cargas tributarias, nos llenamos de gravámenes. Entonces tenemos el 4 por mil, entonces tenemos el ICA y entonces tenemos el IVA y entonces tenemos la renta y empezamos a acumular una serie de costos y gastos, y entonces la renovación de la matrícula mercantil para quienes contratan con el Estado, entonces también tienen que tener aquí su registro que implica unos costos, y entonces nos vamos al INPIMA y entonces nos vamos y nos llenamos de trámites, nos llenamos de requisitos y esos requisitos terminan sobreabundando en cuanto a lo que tiene que ver con impuestos y carga tributaria impositiva. Si nos vamos, esta es una cifra que no es lejana a cada uno de los que están hoy aquí, Colombia tiene una carga tributaria impositiva que se puede acercar al 67%, es decir, que de cada 100 pesos que facturas, 67 se están yendo en estos impuestos, tributos, gravámenes y costos adicionales que hay que pagarle al Estado. Por eso la importancia hoy de poder llegar a un total en los próximos 10 años de un máximo del 37%. Los países de la OECD a los que Colombia ya hace parte tienen un promedio del 30 al 35. Así que aquí tenemos que avanzar es precisamente en la reducción de la carga tributaria impositiva a las micro, pequeñas y medianas empresas, que es, digamos, las que la van ahogando. En segundo lugar, el ciclo de vida corto del emprendimiento a nosotros nos empieza a demostrar que hay unos emprendimientos por necesidad y esa es una realidad frente a la falta de empleo, donde muchas personas lo que tienen que hacer es emprender por necesidad y no por oportunidad. Cuando los emprendimientos son por oportunidad, porque el emprendedor encontró un espacio en el mercado que tiene que llenar, porque allí hay una oferta que atender, esos emprendimientos tienen una vida más larga y más, digamos, exitosa en términos de crecimiento económico. Cuando hablamos por necesidad, pues entonces empezamos a generar unos emprendimientos que tienen una corta vida porque es un paso, digamos, para salir de la situación de desempleo y allí entonces tenemos un problema de perdurabilidad.
Allí hay que empezar a tratar de formar aquellos emprendimientos por necesidad para que puedan tener luego una perdurabilidad en el tiempo, generando empleo, de tal manera que aquel que empezó con ese emprendimiento pueda continuar con él, generando además empleos adicionales. Por eso es tan importante que nosotros hagamos esfuerzos en Colombia en lo que tiene que ver con la etapa de consolidación empresarial. Ahí estamos, digamos, generando un vacío. ¿Qué pasó en la historia de, digamos, la financiación en Colombia? Empezó al principio mucho capital semilla para arrancar y luego ese capital semilla, ante el fracaso normal que tiene un emprendimiento en el mundo, y Colombia no es ajeno a ello, pues se termina generando un riesgo grande y empezaron a pasarse los recursos más hacia adelante y entonces tanto capital semilla como consolidación quedaron muy lánguidos y ahí lo que hay es muchos recursos para crecimiento, muchos recursos para escalamiento, pero lo que implica ese momento de capital semilla o consolidación, pues empieza a generar un problema de financiación. Hay un tema importante, la capacitación. Tenemos debilidades en cuanto a la formación en temas de emprendimiento y modelos de negocios e inversión en tecnología. Desde el colegio y la universidad tenemos que empezar a cambiar el modelo de educación en Colombia que nos permita empezar a educar a la gente por talentos y capacidades, para que de esa manera podamos absorber esa masa productiva total de esos jóvenes que se gradúan desde el colegio, la universidad, y así haya una educación con pertinencia que nos permita a nosotros tener mejores niveles de productividad. Y ahí tiene que ver con capacitación, no solamente desde colegio, universidad, sino la capacitación a nuestros profesionales y a las empresas que necesitan acceder a nuevos conocimientos en cómo utilizar tecnologías y demás. Venimos aquí con lo conectado allí, es el tema de atracción de talento. Es decir, muchas de nuestras empresas no pueden competir con grandes empresas porque hoy no están innovando o se empiezan a ver en el mercado como riesgosas. Así que nosotros tenemos que hacer esfuerzos gigantescos nuevamente en lo que tiene que ver con educación técnica, tecnológica, universitaria con calidad y pertinencia que nos permita tener talento formado y capacitado para crecer, pero además que las mismas empresas tengan en cuenta una cosa que hoy llamamos el techo de cristal. El techo de cristal es cuando ese emprendimiento empieza a crecer y de un momento a otro deja de contratar talento humano capacitado porque es costoso. Es decir, uno empieza a decidir si el emprendedor se empieza a dedicar a todo y empieza entonces una curva de crecimiento muy lenta, o si el emprendedor llega y dice, yo voy a empezar a contratar gente que empiece a aportarme en los diferentes sectores de mi compañía, pero eso me cuesta una plata, porque traerse a un intraemprendedor, a una persona que sabe de los temas que uno no sabe, implica una inversión. ¿Y eso qué es lo que hace? Que nosotros o decidamos no hacerlo y empieza un crecimiento muy lento y por eso pasar de micro a pequeña, de pequeña a mediana o de mediana a grande en Colombia toma demasiados años comparado con los países desarrollados, o que nosotros decidamos invertir no solamente en ciencia, tecnología e innovación, sino en talento capacitado para atraerlo y de esa manera romper ese techo de cristal y poder crecer más rápidamente. Ahí hay algunos elementos que hay que hablar. Responsabilidades del Estado en cuanto a la formación con calidad y pertinencia, formación técnica y tecnológica, y responsabilidad de nosotros los emprendedores de saber que nos va a tocar ahorrar para contratar talentos que nos permitan a nosotros llenar los vacíos que de otra manera no podemos llenar. Hay unas oportunidades gigantescas, las oportunidades de exportación. Colombia tiene que empezar a facilitar el mercado de exportación y los emprendedores a empezar a pensar global. Nosotros tenemos que intentar competir en este mercado global. Además, hoy con un dólar a ese precio, ahí se abren unas oportunidades para algunos exportadores que creo que hay que aprovecharlas cuanto antes. Lo mismo para los importadores, pero lo importante aquí es que los empresarios colombianos y nuestras MIPYMES empiecen a tener la, digamos, visión global de empezar a emprender. ¿Por qué? A exportar, perdón. ¿Por qué? Porque eso genera un nivel de estabilidad, es decir, entre una empresa más conectada está con el mercado internacional, menos posibilidades tiene de fracasar durante los primeros 10 años. Recuerden que la tasa de fracaso empresarial en Colombia es, digamos, elevada. De cada 10 empresas que se crean, solo 7 de esas, digamos, 3 de esas sobreviven y 7 mueren antes de los primeros 5 años. Entonces, nosotros tenemos que cambiar e invertir esas tasas. Parte de eso es el ejercicio de exportación. Pero también es algo bueno. Somos uno de los países con más tasa emprendedora que hay en el mundo y el segundo con más tasa emprendedora en América Latina. Eso son buenas noticias para esto. Otro tema de oportunidad que tenemos allí en lo que hemos trabajado, transformación digital. Lo decía hace un momento.
cómo nuestras micro, pequeñas y medianas empresas implementan tecnologías para abaratar costos, para poder controlar y manejar mucho más eficientemente la empresa, para acceder a crédito cuando tiene todo formatizado y digitalizado y de esa manera poder tener más organización, pero algo muy importante, utilizar la data para la toma de decisiones, para el desarrollo de productos, utilizar no solamente el Big Data, sino todos los procesos y sistemas que hay de Business Analytics que le permiten a las empresas pues tener procesos óptimos y eficientes, pero también mejorar competitividad, productividad y crecimiento. ¿Qué hay tareas del Estado allí? Claro, yo les doy un ejemplo. Es muy difícil que el Estado entregue la información que tiene de los ciudadanos para que el sector privado, nuestras MIPYMES, pongan soluciones al servicio del Estado y así haya un negocio. El Estado no puede reemplazar el papel del sector privado. El Estado lo que tiene que decir es, yo aquí, con estos datos, necesito que ustedes me ayuden a interpretarlos para saber yo qué mejoras puedo hacer en el sector salud, en el sector de tierras, en el sector de educación, en el sector de telecomunicaciones, en general, cómo el sector privado genera mecanismos de solución a la ciudadanía, pero para eso el Estado tiene que entregar la data y poder hacer convenios que nos permitan a nosotros aprovecharla. Pero las MIPYMES tienen que estar preparadas para recibir esa data, para pedir esa data y de esa manera decir yo con los datos de todo un ciudadano puedo ofrecer soluciones para ese mismo ciudadano. Inversión en innovación, necesario, tenemos que seguir creciendo. El aumento en la inversión de innovación es necesario, importante para nuestras MIPYMES. Hoy, según el ranking de innovación de la ANDI, que no es lejano al global, la inversión promedio durante 2020, el año pasado, entendiendo, digamos, la situación que vivimos, fue del 4.0 en cuanto a las ventas. Es decir, hay un crecimiento del 1.3 frente al 2017 a pesar del momento que estábamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a crecer para poder generar innovaciones e inversiones que nos permitan aumentar ventas, aumentar posicionamiento y crear productos competitivos precisamente para la exportación. Cambios que se tienen que hacer en materia de regulación para ayudar a nuestras MIPYMES. Allí, varios, y en eso estamos trabajando. Fortalecer y prolongar las medidas adoptadas durante la emergencia un tiempo más porque han sido positivas para el sector productivo, sobre todo para mantener la calidad del empleo. La diferenciación tributaria por tamaño de la compañía, eso es algo en lo que hemos insistido. No es lo mismo una gran empresa a una microempresa en términos tributarios y ese ahogamiento, porque es el mismo para todas, hace que tengamos en parte esa tasa de fracaso tan alta. La devolución del IVA es importante, depende del tipo de empresa, depende del tipo de producto, pero es necesario que nosotros podamos mantener esa devolución del IVA para poderle tener mecanismos de liquidez a nuestras MIPYMES y de esa manera poderles permitir salir y respirar. Ahora, los plazos diferenciales para hacer los pagos en la DIAN. También es necesario que nosotros entendamos que es una micro, que es una pequeña y una mediana como Estado y una grande también para poder facilitar esos pagos de ese IVA hoy pues son necesarios y que la devolución de los saldos a favor, tanto de IVA como en renta, sean rápidos, expeditos y automáticos o que se permitan cruzar, porque es que hoy lo que tenemos es que muchas empresas tienen un IVA acumulado, tienen que pagar una renta y la DIAN no le permite que usted cruce. Oiga, usted me tiene una plata ya de un IVA a favor, yo tengo que pagar una renta aquí, pues crúcemela. No, es increíble que la misma entidad tenga dos bolsas distintas y no se conversen entre ellas. Tan importante como que la devolución sea casi expedita o inmediata y también que los incentivos puedan ser en devolución inmediata del IVA. Explico esto que es muy importante. Si nosotros estamos diciendo que vamos a ayudar a un sector específico a crecer, que vamos a ayudar a un sector específico a despegar de las micro, pequeñas y medianas, más que los incentivos tributarios indirectos sean los directos, es decir, que yo le voy a devolver a usted 3 puntos del IVA facturado. Es decir, que cuando usted hace ese aporte a ese IVA en efectivo, reciba inmediatamente esa ayuda, lo que le va a permitir tener mucho más liquidez y ver esos incentivos y beneficios de manera directa. Ahora, también mecanismos que permitan el desarrollo de empresas en sectores rurales y sobre todo en el sector agro, donde hay un potencial enorme y gigante y allí ni siquiera las grandes empresas están llegando a atender esas necesidades y una regulación que permita sin duda el desarrollo y la consolidación de nuevos modelos de negocio. Allí empezamos hablando de todos estos negocios de ola tecnológica donde necesitamos que los sandbox regulatorios empiecen a operar en Colombia. Para quienes no saben qué es un sandbox regulatorio, es como un espacio que permite al Estado
para poder evaluar un modelo de negocio que hoy no se sabe si es, digamos que tiene las reglas suficientes para operar. Entonces voy a dar un ejemplo que ya se logró, el sandbox de criptoactivos. Hoy las criptomonedas tienen un proceso de regulación en mitad, son reconocidas como un activo, pero no como una moneda, y las transacciones sobre ellas están súper, hiper, mega vigiladas o prohibidas en algunos casos. Entonces, el sandbox regulatorio es crear un mecanismo como estéril ahí adentro, donde se puede hacer todo de manera vigilada sin tener que acogerse a la ley que lo prohíbe o lo permite, para poder desde allí aprender y saber qué normas hay que crear y qué normas hay que derogar. De esa manera, los ambos regulatorios en diferentes sectores financieros o en tecnológicos nos van a permitir innovar y modificar las leyes que hoy prohíben el uso de alguna tecnología que debería implementarse en el país. Paso a otro, que es cómo ayudarlas un poco más adelante, y es brindar alternativas de formación y capacitación, que lo decía más adelante, en habilidades blandas como técnicas, desde la formación primaria, técnica, tecnológica y universitaria, como para la consolidación de los colaboradores que ya están al interior de las compañías. Soluciones que atiendan además a todo el ciclo empresarial, que ahorita lo decían a la introducción del evento, y creo que Luisa fue muy clara y decía, una cosa es una etapa y allí hay unas necesidades y dificultades, y otra etapa que tiene otras completamente distintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder desarrollar soluciones para cada etapa sin descuidarla? Porque la etapa de capital semilla inicial, de consolidación, se está descuidando mucho en el ecosistema, tanto del sector privado y sus instrumentos para ayudarlas, como del sector público. Así que es necesario apoyar esos procesos de innovación. Fundamental, acceso a financiación, acceso a asesorías capacitadas, técnicas bien remuneradas para quienes llegan a apoyar a esas compañías. Y también importante, la relación entre las MIPYMES y las grandes. Nosotros no las podemos desconectar. Esto funciona como una gran locomotora. El vagón grande es la gran empresa, que es la que va jalando todas las micro, pequeñas y medianas. Nos necesitamos todos. En la medida en la que la micro, pequeña y mediana empresa vaya más liviana de carga, la gran empresa puede crecer mucho más. Al final, somos sus proveedores. Entonces, esas alianzas hay que estimularlas mucho más, para que así podamos ayudar a generar más productividad y competitividad, que al final termina en más empleo y muchos más impuestos para reinvertir en nuestro sector. Y el tema de las garantías bancarias, que es nuevamente uno de los puntos. Hoy nuestras MIPYMES tienen dificultades de acceso a crédito porque tienen problemas de garantías, en especial las de servicios. ¿Cuál es su garantía? No, pues yo tengo 20 computadores acá y 30 escritorios. No, pero tengo unas facturas por cobrar. Hoy, con la ley que impulsé en el Congreso de la República de pago a plazos justos, pues hoy se paga a 45 días como máximo a partir del año entrante, a 60 en este momento. Es decir que, digamos que los bancos hoy tienen más facilidad porque hay más estabilidad en cuanto al pago de esas facturas, pero tan importante es que las garantías que no tiene la MIPYME pues puedan acompañarse desde el Estado con el Fondo Nacional de Garantías, para que les puedan prestar a una tasa decente sin que les cobren tanto por ser garantes, porque hoy la tasa para que a uno el Fondo Nacional de Garantía le preste sigue siendo alta, pues le descuentan de un totazo por ser garantes de la deuda. Así que allí hay que garantizar que esas garantías, digamos, sean mucho más sencillas, para que de esa manera podamos impulsar muchísimo más al final lo que necesitamos. Entonces yo creo que con esto pues puedo decir que podemos avanzar en cuanto a lo que implica esa solución para nuestras MIPYMES. Es importante entonces que empecemos a crear soluciones que avancen hacia ese sector. Lo más importante ahorita, reforma tributaria, garantizar que no golpeen, digamos, de la misma manera a las micro, pequeñas y medianas, que son distintas a las grandes, y ahí estamos trabajando también por garantizar algunos mecanismos de devolución, incluyendo el del ICA, que ha sido tan importante para que las empresas puedan respirar. Muchas cosas por hacer, varias que se han avanzado. Dentro de poco vamos a presentar otro proyecto de ley que va a facilitar la liquidez de las empresas, a reducir un poco las cargas y aumentar la posibilidad de que haya más emprendedores, sobre todo en los territorios rurales, donde hay una riqueza gigantesca sin explotar, que podría amarrarse
a la capacidad emprendedora que existe en las capitales del país. Así que muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un panorama corto de lo que se viene, pero que es muy, pero muy importante podamos seguir adelante.